Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Arquimundo de Red. En esta ocasión vamos a hacer eh, este render. Vamos a imitar esta escena, pero vamos a hacerlo desde cero. Ya vamos a aprovechar que salió una nueva versión de 5, 2.5, y vamos a ver cómo deberíamos trabajar. Estamos en el motor en el programa de modelado, quiero decir. Venimos acá y vamos a vincular. Va a abrir el de 5 render. Ya está esta paleta de trabajo de todos los programas con los que se vincula de 5, pues se bajan desde la página. Está Archicad, está 3D Max, está Cinema 4D, está Blender si no me equivoco, SketchUp como están viendo. Entonces voy a empezar a hacer el postprocesado. Lastimosamente se ha ido a mi otra página, perdón, a mi otra pantalla. Y no estamos viendo eso, pero está bastante rápido y está en el 90%. Está casi hecho. Ok. Voy a llevármelo, no me deja llevármelo. Ahora sí, he tenido que cerrar las dos pestañas que salían. Ok. Lo primero que voy a hacer va a ser guardar esto. Voy a ponerlo por acá. Voy a venir a la cámara y le voy a decir que va a ser perspectiva. Ya está con 9 milímetros. Le puedo poner, digamos que sea 30 milímetros. Buscar dónde estamos. Voy a poner que sea perspectiva para que no se distorsione tanto. Ok, ya estando ahí, más o menos me voy a ubicar donde quiero sacar. Con clic sostenido derecho, orbitan un poco. Si a eso le suman Shift, pueden arrastrar el modelo, hacer un paneo. Más o menos quiero esta posición. Tal vez un poco más arriba. Hago ahí. Si no se ve el hormigón. Ok, por ahí. Vamos a corregir después. Voy a actualizar la escena que he creado. Y a esto también le voy a bajar a perspectiva 2 puntos para corregir las verticales. Otra vez actualizo la escena. Esto pueden hacer cuantas veces necesiten. El puntito lila les indica que están actualizando la escena. Muy bien, por ahora hasta acá, ¿no? Vamos a ver la referencia. Fíjense las sombras que tenemos por acá. ¿Ya? Vamos a generar esas sombras. Venimos al environment. Vamos a subir el sol. Vamos a rotarlo de forma que me genere esas sombras. Más o menos ahí. Si nos fijamos, le falta un poco de inclinación. Vamos a ver un poquito así. Ahí está bien. Las sombras están demasiado duras. Voy a desplegar acá en los 3 puntos. Y este es un radius. Voy a llevar hasta 5. Y ya se vuelven más difusas las sombras. Eso está perfecto. El sol no está tan fuerte. Entonces lo voy a bajar a un punto 75. Ok. Voy a actualizar la escena con respecto a la posición del sol. Por ahora voy a mantener así. Vamos a las nubes. Las nubes las voy a bajar, no sé, hasta un 25%, hasta también un 25%, punto 25. Como es en tiempo real, ustedes ven que están logrando la altura. Punto 50. La velocidad lo voy a reducir. No quiero que se me muevan las nubes. Puedo dejarlas ahí fijas. Una vez que me gusta, lo dejo en 0. Otra vez vamos a actualizar. Si no actualizamos, todo esto que estamos haciendo acá se va a volver a como estaba guardado. Es muy importante ir actualizando.
Por lo que me fijo, este material, vamos a trabajar materiales ya. Este material está brillando demasiado. Ahí me parece que está mejor. ¿Qué más? Vamos a ver por acá. Esto, vamos a decirle que va a ser agua. Venimos por acá y le decimos agua. Ok. Esto de acá debería ser una tela. Vamos a decirle que va a ser una tela. Cloth. Perfecto. Esto de acá le voy a bajar un poco el roughness a .20. Es una madera. Esto de acá es una cerámica, entonces también le voy a bajar el roughness, que brille un poco más. Esto de acá es un vidrio. Le voy a decir que sea transparente. Perfecto. Esto de acá es algo metálico. Le voy a decir que tenga piso de metálico y voy a hacer que se note con un .20. Esto también puedo decir que sea metálico. Un 70%, una cosa así, perfecto. Hasta aquí va todo bien. Va todo muy bien. Vamos a ver por acá. Estas no sé si se llegarán a ver, pero estas son follaje. Ok. Estas también son follaje. Vamos a ponerle todo correcto. Casi no estamos trabajando nada de materiales, porque por la distancia, pues no es tan necesario, vamos a decir, darle el gran detalle. Vamos a ver, por ahora solo no me gusta el agua, pero vamos a colocarle sus plantas. No les voy a colocar los que no tienen, voy a colocar online. Ok, modelos. Aquí modelos voy a venir a naturaleza. Va a cargar. Para los tres que están en primer plano, voy a utilizar una vegetación HD. Entonces, para filtrar, ahora se puede filtrar por HD. Le voy a decir todos con HD. Tengo algunos ya favoritos guardados. Vamos a ver cuál de estos funciona. Yo quiero verdes. Este me interesa. Este lo voy a colocar por acá. Ok. Vamos a colocar este otro que tengo puro verdes. Lastimosamente gratuito solo tenemos hasta acá. Voy a colocar este. Es el otro HD. Digamos que por acá. Ok. Se me acabaron los HDs verdes, pero voy a tener que colocar. No sé si este podría ser. El color no me termina de disgustar porque tenemos tonos así amarillentos también. Pero, y también tenemos estas hojas y podría servir. Vamos a hacer pruebas. Ok. Eso para los del frente. Y aquí atrás voy a decirle que no me filtre, que me muestre todo lo que tiene. Y voy a empezar con, quiero algunos bastante tupidos, vamos a decir. Ok, este por acá. Vamos a aprovechar que tenemos varios. Este por acá. Este otro. Este es el que estoy colocando, solo lo estoy llevando a mi otra pantalla. Bastante pequeñito ese. Este otro voy a colocar. No solamente estos son muy frondosos.
pero quiero árboles verdes. Este por ahí. Ok. Voy a cambiar su escala. Puedo hacer eso de dos formas. Aquí numéricamente le puedo decir que sea, no sé, 6. Ya. Tal vez ahora que veo, tal vez un 12. Voy a seleccionar ese 6, le pongo 12. Ahí. Y más o menos. Vámonos a la escena para ver qué estamos logrando. Ni siquiera se ve. Con V. Con V. Voy a cambiar la escala. Ok. Ya. Aquí hay algo que se puede hacer de otra forma. Vamos a... Esto es algo nuevo en D5. Vamos entonces a la escena. Vamos a venir a cámara. Y le voy a decir que cree una cámara. Una current. O sea, en la vista que está generando. Entonces aquí me ha creado. Me está mostrando la cámara. Y yo puedo moverme. Puedo aquí venir a esta planta. Quiero que me muestre la cámara. Vamos a ver si se puede fijar esto de la cámara por acá. No tiene sentido que se oculte, pero yo quiero escalar. Vamos a ver. Quiero escalar viendo la cámara. Y debería mostrarse que estoy logrando. Voy a bloquearlo. Y si selecciono no, se oculta. Me hubiera encantado que se quede ahí. Lo voy a fijar acá. Ahí está. Si lo fijo, ahora sí va a funcionar. Entonces voy a ver exactamente qué es lo que estoy logrando con esto. Con B lo voy a escalar. Ahí. Muy bien, vamos a escalar estos de acá que están demasiado grandes. También voy a ver qué cosas estoy logrando. Perfecto. Este otro. Ahí, este otro. Muy bien. Y este otro también. Perfecto. Este de acá. Voy a escalarlo más pequeño. Y este de acá. Quiero trabajar en la pantalla pequeña. Acostumbrarse a esas cosas. Por ahí. Vamos a la escena. Ya puedo desanclar mi cámara. Y voy a salirme de acá. Ok. Ahí está. Me gusta mucho cómo está. Trabajar este material del agua. Vamos a los assets. Ya no necesito nada más. Vamos a materiales. Voy a filtrar acá. Le voy a decir water. Agua. Ok. Tenemos esta. Tenía un problema con esta agua, ¿no? Las otras nunca las he probado, nunca he tenido la versión Pro. Pero esta es demasiado mala. ¿Ya? Esta, si se fijan, pues es muy azul. Y si nosotros le modificamos algo acá, a ver que yo le cambio, trato de llevarlo un poquito más hacia el blanco. Digamos que este 37, lo voy a mover a 35, 36. Ya se ha vuelto negro, ¿no? Ya le valió y no quiere saber nada más, absolutamente nada más. Entonces ya la voy a bajar a un punto 1. Voy a dejar en punto 08, digamos. Punto 1. Ok. La velocidad. No me interesa nada de eso. Nada de eso me cambia la vida. Todo eso está normal.
Voy a venir por acá, voy a sacar los materiales que trae Archicad. Pues trae un agua como esta de acá. Lo voy a colocar en su normal, especular, que está avalado, esta de acá. Ok. Pero como ven, el agua no es algo que me termine de agradar. Quisiera un color, no sé, más verde, algo más clarito. Ya. Pero no me termina de convencer, la verdad. Quisiera que se vaya un poco más a los celestes. Por acá. Y esto por ahí. Una cosa así. Pero no va. ¿Y cómo lo estoy solucionando? Es muy sencillo. Dejo el agua y le digo que sea transparente. Ahí ya me gusta mucho más el tono y todo. Puedo irlo ajustando. Por ahí. Ok. Y aquí este Thickness me deja ver un poco la profundidad. Ya, lo voy a dejar como estaba. 5. ¿Y qué más? El especular. Voy a dejar así. Si las olas las quiero más pequeñas, las voy a colocar como de 1.5. Más o menos. Está bien. Transparencia. .90 de transparencia. Ok. Y estamos bastante bien. Creo que quiero otro árbol por acá. Tal vez una copia de alguno de estos. Voy a apretar V chica para que cambie el gizmo. Con Shift sostenido voy a mover esto. Me va a mover una copia. Por ahí. Puedo rotarla, qué sé yo, pero no se va a ver similar. Y esto mismo voy a hacer acá. Voy a traer esto por acá. Voy a traer este árbol gigante a que me genere las sombras que me están haciendo falta. Más o menos por ahí. Vamos a ver. Déjenme ver la referencia. Es un poco más acá. Listo. Termina tapando más parte de la piscina. Ok. Sí, tal vez si hago uno que no sea tan frondoso. Tal vez si traigo este de acá. Con Shift sostenido. Estoy haciendo cualquiera. Voy a seleccionar este árbol, Shift sostenido, y lo voy a mover. Una copia por aquí, otra por ahí. Más o menos ahí. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Es más o menos similar la imagen. Ya la tenemos. Ok. Entonces nos toca hacer un render. Esto ya está. Si te fácil ya está esto. Vámonos acá. La imagen. Voy a decir que va a ser 1 a 1. Perfecto. Hay que ajustar un poquito más porque necesito que entren los tres árboles y que no se vea el hormigón. Ya. Entonces vamos a hacer eso. Puedo venir a la cámara. Vamos a ver los efectos de cámara. Tal vez con unos, no sé, 25 milímetros. 28.
por ahí. Ok. Vamos a cambiar esto al modo fly para poder desplazarnos con shift sostenido. Digo, con barra espaciadora sostenido. Vamos a movernos al costado con A a la izquierda y con D a la derecha, más o menos por ahí. Quiero que se encaje más o menos al centro. Perfecto. Ahí estamos bien. Puedo hacer una nueva escena. Voy a levantarlo un poquito esto. Ahora sí, una nueva escena. Listo. Todo está perfecto. Vamos a ver qué estamos logrando por acá. Parece más oscuro el agua. Bueno, y voy a absorber parámetros de acá. Del agua. Vamos a llevarlo un poquito más oscuro. Como que por ahí. Ok. Vámonos a los efectos del render. Voy a bajar la exposición. Ahora sí, así perfecto ha quedado perfecto. Vamos a la imagen. Y contraste. Tal vez un poquito de contraste. Muy leve. 0.1 cuando mucho. No mucho, 0.1. El bloom está bien. Lens flare está bien. Las sombras también están bastante bien. Vamos a ver cómo está la temperatura de esta imagen. Parece ser una imagen bastante cálida, pero la vamos a dejar así por defecto. Y la saturación, yo lo desaturaría, pero solamente los verdes. Voy a desaturar un poquito, 0.05. Incluso ni eso. Voy a, en postproducción, desaturar los verdes. De acá lo voy a mover un poquito para este lado. Ok. Y está. Ahí está la escena. Vamos a decirle que va a ser 4K. Voy a prender los canales. Todos. El que no me interesa es el de transparencia. Y vamos a hacer el render. Ahí está. Vamos a ver cuánto tarda. Ahí está. Le ha tomado a mi máquina 5 minutos y medio terminarlo. Mi 2080 se está quedando muy corto para D5. Pero bueno, es lo que tengo. Vamos a ver por acá qué tenemos. Ahí está, esta es la imagen. Como ven, queda muy bien. Queda realmente muy bien. Esto yo le haría un poco de postproducción y le haría un verde más intenso las hojas, como está en la imagen de referencia. Porque para eso ponemos referencias, ¿no? Pero poco más. Después ya está a un gran nivel. A ver, ¿qué más? Vamos a hacer otra imagen con cáusticas. Acá voy a activar sus cáusticas de su material. Vamos con I aquí. Pasa cuando activo cáusticas, me quita el especular. Pero bueno. Vamos a activar cáusticas. Listo. ¿Y qué quiero hacer? Quiero el sol también. Acá lo voy a poner completamente intenso a 1. Vamos a hacer una nueva escena para eso. Ok. Vamos acá a hacer otro render. Como no hemos movido nada, voy a quitar los canales y voy a hacer solamente ese render. A ver las cáusticas. Bueno, el render duró casi lo mismo con cáusticas. Vamos a ver.
Si se logra apreciar algo. Nada. Es que no hay un lugar donde se refleje tanto. No logro apreciar, la verdad. La diferencia es muy leve. Los bordes de la piscina. Un poco más. Vamos a hacer la postproducción de las hojas y con eso terminamos. Y me ocurre que si le quitamos la sombra esta de este árbol, pues las cáusticas van a tener más opción de trabajar. Vamos a ver eso. Muy bien, ya terminó. Vamos a ver si ha cambiado algo. Open folder. Pues hemos dado más fuego a la luz, pero tampoco. Aquí se llega a notar algo, ¿no? Vamos a ver. Sí. Donde sí se va a notar va a ser en video, ¿no? En video de contra se va a notar. Pero se nota que los reflejos están aquí en el plafón. Y obviamente por acá también. Eso, como les digo, se notaría en edición de video. Bueno, vamos a lo que nos corresponde de postproducción. El modelo para que practiquen va a estar en la descripción. Voy a venir por acá, archivo, secuencia de comandos, cargar archivos en pila. Voy a buscar por acá. Y voy a buscar acá donde he descargado, donde he colocado todos estos. Desde acá hasta acá. Aceptar. Y ok. Muy bien. Va a cargar. Va a generar un solo archivo con esos elementos del render. Lo que generalmente se tiene que hacer es respaldar esos archivos crudos, hacer una copia y después empezar a trabajar en un grupo. Vamos a hacer eso. Vamos acercándonos a la media hora. En media hora hemos obtenido este resultado que está bastante bien. Que eso es de 5. De 5 es realmente muy sencillo de usar. Siempre que digo esto es de 5 es sentarte y usarlo. Y ya está. Control G, Control J para duplicar. Ok, esto se va a guardar. Y por acá voy a poner por encima esto de acá. Rápidamente voy a colocar Ambient Occlusion por encima y lo voy a multiplicar. Y le voy a decir que sea un 50%. Un 50%. Ok. ¿Cuál es el otro que quería? Ah, sí. Quería los tonos, ¿no? Los tonos verdes. Vamos a ver esta profundidad de campo también. Voy a decir que va a ser una luz suave. Podría multiplicarlo y dejarlo en un 75%. Ok. Y me agrada cómo está. Vamos a seleccionar el grupo, Control J para duplicar, Control E para fundir en una sola capa. Y vamos a sacar por acá. Podemos hacerlo con tono y saturación, o podemos venir acá a filtro y le vamos a decir filtro de cámara RAW. Eso es algo que siempre hago. Siempre corrijo los blancos de entrada. Voy a corregir acá. Voy a llevar esto a la mitad, a un 11. Y esto también a la mitad, a un 4. Okay. Estamos ahí, puedo exponer un poco más o solo exponer la imagen. Puedo darle un poco más de textura, un poco más de claridad. Ok, ustedes están viendo lo que están logrando. Intensidad.
Vamos a ver. No me deja moverlo. Ahora sí. Voy a bajarle un poquito la intensidad. Y la saturación también la voy a bajar un poco. Voy a desaturar un poquito y la intensidad otro tanto. Ok. Vamos a ver el detalle. Voy a hacer un poco de enfoque. Leve. Y por último vamos a gradación de color, óptica, geometría, efectos, calibración. Y aquí los verdes los voy a desaturar. Vamos a ver. Aquí está. Y los verdes los puedo llevar más al verde, más al amarillo. Saturarlos un poco más o desaturarlos, que eso es lo que voy a hacer. Sigamos por ahí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mezclador de colores, aquí también los verdes. En saturación. Voy a desaturarlos. Ahora sí ya se están viendo mucho mejor. Perfecto. El cielo lo he opacado demasiado. Vamos a ver si se puede un poco volverlo más celeste. Hay una capa para hacer el cielo específicamente para mejorarlo. Voy a decirle OK. Ahí está la imagen. Esta ya sería una imagen final. O podríamos ir jugando con el cielo. Vamos a ver eso del cielo. Si yo agarro esto y lo saco por acá, selecciono la parte blanca con la varita mágica. Le doy una tolerancia relativamente alta, digamos de unos 20 o 25. Voy a darle a la parte blanca, ahí está. Hay algunas hojas por aquí que están volando y que hay que sumarlas con Shift sostenido, van sumando selecciones. Eso es un trabajo que tienen que hacerlo manualmente si quieren que salga bien. Control 0 para optimizar. Lo voy a hacer así tal cual. Y está seleccionado. Entonces voy a invertir la selección. Vengo a selección, le digo invertir. OK. Control J para duplicar solo el cielo. Ahí se ha duplicado solo el cielo. Entonces esta capa de cielo, yo le puedo decir que saque un tono de saturación que solo me afecte al cielo. Y puedo empezar a saturarlo un poco más. Viendo un poquito el tono. Por ahí. Ahí me parece que está mucho mejor. Ok, entonces me he puesto entre las dos capas acá para que este solo afecte el que está abajo. Con Alt sostenido se ponen entre las dos capas y le quitan. Ahora está afectando toda la imagen. Pongo entre las dos capas y solo está afectando a la inmediata inferior. Entonces quito esto, viene de así. Y está. Este ya es un render final. Simplemente lo guardan como quieren. Y ya está. Entonces hemos conseguido media hora de trabajo pasando por Photoshop, renderizando y todo. 34 minutos. Ya, si han llegado hasta acá, yo creo que me merezco un like, compartir, comentar, lo que fuera. No olviden que el archivo para que practiquen va a estar en la descripción. Es todo por ahora. Tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el siguiente domingo. Chao.